Muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra o unidad de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. ¿Cómo saber cuándo aplicar el muestreo de aceptación? El muestreo de aceptación se puede aplicar en cualquier relación cliente-proveedor, ya sea interior o exterior de la empresa o entre otras empresas. Se considera una medida defensiva para protegerse contra la amenaza de posible deterioro de calidad. Cero inspección y inspección al 100%. La cero inspección normalmente se acepta o envía un lote sin ninguna inspección. Esto quiere decir que aplica cero inspección en la pérdida global causada por las unidades defectuosas defectuosas es pequeña en comparación con el costo del muestreo. Esto quiere decir que si el lote es muy pequeño, es mejor aplicar cero inspección, ya que el costo puede ser más grande que la cantidad de unidades defectuosas de este. Y inspección al 100%. Consiste en revisar todos los artículos del lote para quitar aquellos que no completen con las especificaciones establecidas. En este es muy importante revisar cada uno de los productos, ya que puede que sean de alto riesgo y si son defectuosos se puede generar una gran pérdida económica. También es útil cuando la capacidad del proceso de fabricación del lote es inadecuada para cumplir las especificaciones. Tenemos ventajas y desventajas sobre usar esto. En ventajas tenemos 6 puntos. El primero de ellos nos dice: tiene menor costo porque se inspecciona menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. El 2 requiere de menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y se reducen costos. El 3, producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. 4, es aplicable en pruebas destructivas. 5, a menudo reduce el error de inspección y la monotonía. Monotonía se refiere a la regularidad o la rutina. El 6, el rechazo de los lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. En desventajas, tenemos 3 puntos, el cual el primero nos dice: existe cierto riesgo de aceptar los lotes malos y rechazar los buenos, aunque en un plan de muestreo de aceptación estos riesgos están previstos y cuantificados. El 2 nos dice: proporciona menos información acerca del nivel de calidad del producto o de su proceso de fabricación, aunque bien utilizada la información obtenida es suficiente. 3. Se requiere más tiempo y conocimientos para planificar y documentar el muestreo, comparado a la inspección al 100%. Eh, a continuación, mis compañeros les irán hablando más sobre este tema. Aquí tenemos una imagen que nos muestra lo que ellos nos irán hablando. Y pues sería la confiabilidad. Tenemos la censura. En ella tenemos derecha, izquierda, intervalo. Después tenemos funciones. En ella tenemos la densidad, distribución, confiabilidad y riesgo. También tenemos el modelos, perdón, que en este vienen las características, validación y estimación. Y por último tenemos sistemas. En este hablarán sobre la serie, paralelo y mixtos. Bueno, yo les voy a explicar acerca del muestreo por atributos simple, doble y múltiple. El muestreo por atributo simple es una muestra de n artículos, y si el número de artículos defectuosos es menor o igual que cierto número C, el lote se acepta, de lo contrario se rechaza. N es el número de unidades en la muestra, y C es el número de unidades defectuosas que se aceptan en una muestra. El muestreo por atributo doble. Este muestreo puede tomar hasta 2 muestras para tomar la decisión de aceptar o no. La idea es tomar una primera muestra de tamaño más pequeño que el plan simple para detectar los lotes que son muy buenos o los que son muy malos. En los casos que con la primera muestra no se puede decidir, entonces se toma la segunda muestra para llevar a cabo una conclusión definitiva. Les voy a dar un ejemplo. Un plan doble de la forma N3000.
N1 igual a 80, C1 igual a 1, N2 igual a 80 y C2 igual a 4, donde N es el tamaño del lote, N1 es el tamaño de la primera muestra, C1 es el número de aceptación para la primera muestra, N2 es el tamaño de la segunda muestra y C2 es el número de aceptación para las dos muestras. Por lo tanto, del lote de 3.000 piezas se toma una muestra inicial de 80 y con base en la información aportada por esta primera muestra se toma una de las siguientes tres decisiones. En la primera tenemos aceptar el lote cuando la cantidad de unidades defectuosas sea menor o igual que C1 igual a 1. O en el caso 2 es rechazar el lote cuando el número de piezas defectuosas sea mayor que C2 igual a 4. Y por último es tomar una segunda muestra de N2 igual a 80 unidades cuando no ocurra ninguna de las dos cosas anteriores, si la cantidad de unidades defectuosas en las dos muestras es menor o igual que C2 igual a 4, el lote es aceptado, pero si es mayor, el lote es rechazado. El muestreo por atributos múltiple es una extensión del concepto del muestreo doble, donde se toma una muestra inicial considerablemente más pequeña que el plan simple. Y si con ella ya se tiene evidencia suficiente para sentenciar el lote, la decisión que proceda se toma en consecuencia, de lo contrario se toma una segunda muestra y se intenta decidir. Pero si esto todavía no es posible, se continúa con el proceso hasta tomar la decisión de aceptar o rechazar el lote, en la última muestra considerando todos los defectos encontrados. Continuando con la estadística, esta la veremos en dos partes, la variabilidad y la curva característica de operación. La variabilidad, como concepto básico, la tenemos aquí como la estadística de tendencia central o posición que nos indican dónde se sitúa un grupo de puntuaciones, los de variabilidad o de dispersión, estos siendo muy próximas o teniendo una dispersión muy amplia. Las curvas características de operación o CO, representadas como gráficas, existen entre un porcentaje de artículos defectuosos de un lote de productivo y la probabilidad de aceptación que se obtiene luego del mismo plan de muestreo, como los detallados en la sección de muestreo simple. A continuación veremos dos tipos de CO o de curvas de operación, que sería el tipo A y el tipo B, donde en la primera se obtiene con la distribución hipergeométrica y se aplica cuando el tamaño del lote es pequeño con respecto al tamaño de la muestra, y el tipo B se obtiene con la distribución binomial y se aplica cuando las muestras se extraen de un lote grande o con un flujo continuo de artículos. A continuación veremos la curva ideal, donde básicamente es una donde están bien definidos los resultados que se van a obtener, en donde estos se pueden separar de buenos y malos, pero está siendo casi inexistente en los planes de tipo de curva de operación. Ahora, viendo esto a más detalle, la curva de operación ideal se obtiene al alcanzar una inspección del 100%, siempre y cuando estuviera libre de errores, lo cual sería difícil que esto, debido a las condiciones en las que este se tendría que llevar a cabo. Ahora, el tipo de curvas más comunes son como las que tenemos a continuación, en donde el porcentaje de aceptación es inversamente proporcional al porcentaje de artículos defectuosos, siendo esto en la proporción de 60:1, donde podemos ver que en la parte donde tenemos el 0 de artículos defectuosos es un 100% la probabilidad de aceptación que tendremos, y como esta va avanzando, el porcentaje de artículos defectuosos aumenta, el porcentaje de aceptación va disminuyendo, siendo este proporcional al otro. Ahora, continuando con el mismo tema que tenemos aquí, vemos como en la curva ideal, después de haber pasado el porcentaje que se requiere en este tipo de curvas, y por lo mismo que son tan difíciles, vemos como el porcentaje de aceptación baja del 1
al 0% en cuanto se llega al porcentaje de aceptación que está tan definido. Ahora, continuando con esto, veremos las 5 propiedades de las curvas de operación, en donde la primera característica es que no existe un plan de muestreo de una curva ideal capaz de distinguir perfectamente los lotes buenos de los malos. De esta manera, todo tipo de plan de muestreo tiene riesgos de rechazo de la buena calidad y aceptar la mala. Tomando como ejemplo que si de un lote de 100 productos se toman o se definen 6 errores, al momento de proseguir con el mismo plan de procedimiento, es posible que este pueda tener más errores de los estimados o menos errores, siendo estos los que se puedan pasar o burlar, por decirlo de alguna forma, el sistema que se haya establecido. Ahora, el segundo, al aumentar el tamaño de la muestra y el número de aceptación, se obtienen planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Haciendo que el procedimiento sea más fácil de llevar y que los niveles de aceptación sean más comunes de aceptar. Ahora, en el tercero, el criterio de tamaño de la muestra igual a un porcentaje de tamaño del lote es un mal, siendo casi inútil, por decirlo de alguna forma, que no hay ninguna repercusión entre tomar una muestra de 300 y esperar que hayan 30 o un porcentaje del 10% de defectuosos, a cambiar por una muestra de 800 donde se espere un porcentaje de defectuosos de 80 o 10%, en lo que básicamente el procedimiento sería el mismo, solo que podría llegar a tener más costo o sería más tardío en efectuarse. Ahora, continuando con la cuarta, al disminuir el número de aceptación de la curva, cae más rápido y con ello los planes de aceptación se vuelven más estrictos. Esto a diferencia del segundo punto, donde los niveles de aceptación aumentan, los criterios de estas se vuelven mucho más estrictos y por lo mismo los lotes o el producto evaluado se estarían descartando y no tendrían el aprovechamiento que se necesitaría. Ahora, los planes con el CO con el C de igual a 0 no siempre son los más apropiados, estos siendo demasiado exigentes y no siendo tan realistas al momento de efectuarse. Ahora, los índices para los planes de muestra de aceptación, estos contemplando tanto el proveedor como el cliente, que exige un plan de muestreo de aceptación por medio de dos intereses, qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que quiere el proveedor. El proveedor, por su parte, quiere que todos los lotes que cumplan con un nivel de calidad aceptable sean aprobados, y el cliente desea que todos los lotes que no tengan o que no tienen un nivel de calidad aceptable sean rechazados. Al final del día, poniendo como un equilibrio que estos sean o aceptados o rechazados, y no teniendo una falsa expectativa que todos los lotes vayan a ser aceptados por la contraparte. Ahora, continuando con los niveles de calidad aceptable o el NSA, que se define como el porcentaje máximo de unidades que no cumplen con la calidad específica, que para propósito de la inspección por muestreo se considera como satisfactorio o aceptable con un promedio para el proceso, como yo lo había mencionado antes, que sería lo más realista al momento de pasar un procedimiento como este. Ahora, el nivel de calidad del límite, siendo como su nombre lo menciona, estando entre los límites del aceptable y no aceptado, es el nivel de calidad que se considera como no satisfactorio, y que con los lotes que se tengan este tipo de calidad casi siempre deben ser rechazados, o cuando estos son aceptados por X o Y razón, se tiene que hacer un chequeo o se tiene que hacer una inspección para resolver cualquier problema que se pueda presentar.
Ahora, la calidad promedio de salida o CPS es la calidad promedio que se alcanza después de aplicar el proceso de inspección. Este concepto es una forma de medir el efecto de un plan de muestreo sobre la calidad que se tendrá después de aplicarlo. Pudiendo efectuarse como en el anterior mencionado, que sería en el de límites, y en el siguiente, sería el límite de calidad promedio de salida. El valor máximo de la curva CPS y representa lo peor de la calidad promedio que se obtiene del programa de inspección independientemente de la calidad de entrada. Ahora, esto siendo el peor tipo de curvatura o el programa que no se haya efectuado de una forma adecuada, repercutiendo en los resultados obtenidos. Continuando con la inspección total de promedio o la ITP, es el número promedio de artículos que se inspeccionan por lote considerando los aspectos de aceptados como N minúscula y los rechazados como N mayúscula para evaluar un plan de muestreo de inspección, y siendo estos la cantidad total que se requiere al momento de inspeccionar un lote en cuestión. Muy bien, ahora veremos los planes por atributos. El método Cameron. Este método es un procedimiento para diseñar planes de muestreo simple que satisfacen un NCA y NCL dados, el cual se basa en la distribución de Poisson, pero da una buena aproximación a la distribución normal. Los pasos para llevarlo a cabo, primeramente es especificar los valores porcentuales deseados para NCA y NCL, con su correspondiente probabilidad de aceptación, que es 1 menos alfa y beta respectivamente. Después debemos convertir esos porcentajes a proporciones, sea P1 igual a NCA sobre 100 y P2 igual a NCL sobre 100. Después debemos calcular la razón de operación, que se calcula RC igual a P2 entre P1. De acuerdo con los valores de alfa y beta, se busca el valor R más cercano a RC. Este valor se busca en una tabla. Si en esa tabla hay dos números R aproximadamente igual de cercanos a RC, se debe elegir el menor de ellos. Ubicado el valor de R, el número de aceptación, C se encuentra en el mismo renglón que R, en la columna C hacia la izquierda. En el mismo renglón donde se localizó R, pero en la columna NP1 a la derecha de R, se localiza el valor de NP1. El tamaño de muestra se encontrará al dividir ese valor entre P1. Y bien, aquí tenemos nuestra tabla de Cameron para diseñar planes de muestreo simple. Únicamente tenemos que asegurarnos de ubicar bien los valores de nuestro problema y seguir los pasos correctamente. Continuamos con el estándar militar 105E. Este es un estándar que provee planes de muestreo de aceptación por atributos basado en especificar un nivel de calidad aceptable. Para diseñar planes con el estándar militar 105E se usa principalmente el nivel de calidad aceptable, NCA o AQL. Este estándar prevé 26 valores diferentes para el NCA, 16 de ellos que van desde 0.010 a 10%. Están enfocados a porcentajes de defectuosos, y los otros 10 que van desde 15 hasta 1000 defectos por cada 100 unidades se enfocan a diseñar planes de tipo defectos por unidad. El estándar ofrece 3 procedimientos de muestreo: simple, doble y múltiple. Para cada plan de muestreo se prevé inspección normal, severa o reducida. La inspección normal se implementa al iniciar el esquema de muestreo de acuerdo con el estándar. La inspección severa se establece en un esquema del estándar cuando el proveedor ha tenido un mal desempeño en cuanto a la calidad convenida. Y la inspección reducida, que se utiliza en un esquema del estándar cuando el proveedor ha tenido un buen comportamiento en cuanto a la calidad. El plan de muestreo se inicia con el plan normal y el estándar proporciona reglas que señalan cuándo cambiar a inspección severa o inspección reducida. El tamaño de muestra utilizado en el estándar se determina por medio del tamaño del lote, el nivel de inspección elegido y el NCA acordado. El estándar proporciona 3 niveles generales de inspección: 1, 2 y 3.
Estos permiten modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor. De manera adicional, el estándar proporciona 4 niveles especiales de inspección, S1, 2, 3 y 4. Se utilizan cuando se requieren muestras pequeñas y se pueden tolerar altos riesgos. Podemos aplicar en las situaciones que requieran tamaños pequeños de muestra, por ejemplo, en pruebas destructivas, y cuando es posible tomar riesgos altos de no rechazar niveles de calidad peores que el NCA. Planes de muestreo Dodge Roaming. Son un conjunto de tablas que permiten diseñar planes de muestreo por atributos que están basados en 2 índices: el nivel de calidad límite, NCL, y del límite de calidad promedio de salida, LCPS o AOQL por sus siglas en inglés. Por cada uno de estos índices existen tablas para diseñar planes de muestreo simple y doble. Estos planes enfatizan la protección del consumidor amparándolo contra la mala calidad, ya sea en términos de lote por lote, que son los planes NCL, o de la calidad promedio a largo plazo, que son los planes LCPS. Solo se aplican a programas de muestreo de aceptación en donde los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y los artículos defectuosos encontrados en ellos son sustituidos por unidades buenas. Para diseñar los planes es necesario conocer o estimar de manera adecuada la proporción promedio de defectuosos, o P, del proceso, antes de la inspección. Entre mejor se conozca P, más adecuado será el plan adoptado. De aquí, si en el transcurso de la aplicación de un plan se modifica P, es aconsejable rediseñar el plan de muestreo usando el nuevo valor de P. Planes NCL o LTPD. Están diseñados para que los lotes que tengan un porcentaje de defectuosos igual a NCL tengan una probabilidad baja de 0.10 de aceptación. De aquí que el riesgo al consumidor de que se acepte la mala calidad, o sea la calidad NCL, es de beta 0.10. Los porcentajes de defectos considerados por las tablas son 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10%. Para diseñar planes NCL Dodge Roaming se aplican los siguientes pasos. Se selecciona el NCL apropiado. Se especifica el tamaño del lote. Después, determinar la proporción promedio de artículos defectuosos del proceso del productor, o sea, el valor de P. Con los datos anteriores y apoyándose en las tablas se obtienen los componentes básicos del plan de muestreo, tales como el tamaño de muestra, el número de aceptación y el límite de calidad promedio de salida, el LCPS o AOQL que tendrá el plan. Planes LCPS o AOQL. Tienen como propósito asegurar que después de todo el muestreo y de la inspección al 100% de los lotes rechazados, a largo plazo, la calidad promedio de salida no será mayor que el LCPS fijado. Las tablas Dodge Roaming para planes LCPS contemplan muestreo simple y doble, mientras que los porcentajes de unidades defectuosas considerados son 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7 y 10%. En las tablas se muestran los planes de muestreo simple para valores de LCPS igual al 2% y 3 respectivamente. Para diseñar planes LCPS Dodge Roaming se aplican los siguientes pasos, que son muy parecidos a los anteriores, que es seleccionar el LCPS apropiado, después especificamos el tamaño del lote, después determinamos el valor P adecuado y con los datos anteriores, de igual manera apoyándonos en las tablas, se obtienen los componentes básicos del plan de muestreo, que es casi lo mismo que en el caso pasado, que sería el tamaño de muestra, el número de aceptación C y el nivel de calidad límite NCL que el plan rechazará con facilidad. Y por último, en los planes de muestreo por atributos tenemos el plan de muestreo PDTL con C igual a 0. Es un método propuesto por Schilling que genera planes de muestreo para atributos con C igual a 0. Es decir, que la única forma en la que nosotros podríamos aceptar el lote es si en la muestra no sale ni un solo defectuoso.
Estos planes son muy utilizados en la práctica, en particular en muestreos para verificar si se están cumpliendo especificaciones críticas o en la inspección de características relacionadas con seguridad. Uno de los atractivos del procedimiento es que genera tamaños muestrales pequeños. El método se basa en el índice PDTL o LTPD, que como ya vimos, es el nivel de calidad que se quiere rechazar con alta probabilidad. El proceso debe operar con una calidad mucho mejor que el LTPD que se establece, ya que si son parecidos, el plan no es apropiado y terminará rechazando prácticamente todos los lotes. Cuando esto ocurra, es mejor revalorar la situación y considerar otro tipo de plan. Los Dodge Roaming son una buena alternativa. Para diseñar un plan de muestreo PDTL con C igual a 0, se siguen los siguientes pasos. El primero es especificar el tamaño del lote, que es representado con la N mayúscula. Después determinamos el nivel de calidad PDTL y le llamamos esta proporción P1. Este es el nivel de calidad que se quiere evitar, por lo que la probabilidad de aceptarlo será apenas aproximadamente del 0.10. Después se debe calcular el producto K multiplicando N por P1. Después buscamos en las celdas interiores de la tabla pertinente el valor más cercano a K y obtenemos el valor de F correspondiente. Sumando los valores que se ubican al inicio del renglón y de la columna de referencia, este valor F es la proporción que será inspeccionada del lote de referencia. El tamaño de muestra se obtiene multiplicando N por F, por lo que el plan de muestreo es el tamaño de la muestra igual a F por N. El número de aceptación C igual a 0. Si N igual a Fn no es un número entero, se debe redondear al entero mayor más cercano. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos lo que es la tabla de valores para calcular el tamaño de muestra en los planes PDTL. El procedimiento es muy sencillo, simplemente buscamos en la tabla el valor más cercano a nuestro valor K. En este caso era 15, por lo tanto buscamos el valor más cercano a 15, que es 15.2668. De ahí buscamos el valor de F que tenemos en la columna de la izquierda, que es 0.10, y a ese le sumamos el valor de hasta arriba de la columna, que es 0.04, por eso F nos dio un valor de 0.14, y con ese valor hicimos el resto de nuestros cálculos, dando como resultado una muestra de 84 piezas. Muestreo por variables. Las características. En este muestreo se tomará una muestra aleatoria del lote. A cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad de tipo continuo, ejemplo el peso, la longitud, el espesor, etc. Se calculará un índice estadístico que de acuerdo a su valor se aceptará o se rechazará. Una de las ventajas es que se puede utilizar muestras más pequeñas que en el muestreo por atributos. Proporciona más información acerca del proceso. Se puede detectar mejor los errores de medición en menor tiempo. Una de las desventajas es que para cada característica de calidad que se desea inspeccionar debe diseñarse un plan de muestreo. La distribución de las características de calidad debe de ser. A continuación hablaremos de un plan para muestreo de aceptación por variables lote por lote llamado Military Standard 414. El tamaño de la muestra está en función al tamaño del lote y del nivel de inspección. Cuando la desviación es desconocida, se puede utilizar el rango, pero no es recomendable. Tiene 5 niveles de inspección, los cuales son llamados usuales. Se divide en sección A, que habla de la descripción general, la sección B, la variancia desconocida, método de la desviación típica muestral, la sección C, variancia desconocida, método de rango muestral, sección D, variancia conocida. Pasos para diseñar un plan Military Standard 414. Primero tenemos que determinar el tamaño del lote. Después, especificar nuestro nivel de calidad aceptable. Número 3 es escoger el nivel de inspección. Usualmente se utiliza el nivel 4. Puede utilizarse
alguno de los otros, pero la situación tiene que estar justificada. En la tabla 12.16 se debe encontrar la letra código. Esta se encuentra con el tamaño del lote y con el nivel de inspección. A la derecha tenemos nuestra tabla 12.16, donde en esta tenemos que a la izquierda está el tamaño del lote y a la derecha los niveles de inspección. Paso número 5. En la tabla 12.17, con nuestra letra código y nuestro nivel de calidad aceptable, tenemos que encontrar el tamaño de la muestra y nuestra validad aceptable. Tenemos que encontrar el tamaño de la muestra y nuestro valor M. El valor M es el porcentaje máximo de defectos tolerados. Bueno, a la parte derecha tenemos nuestra tabla 12.17. En esta tenemos en la parte izquierda nuestra letra código. Y en la parte superior a derecha tenemos nuestro nivel de calidad aceptable. Entonces lo que hacemos es buscar nuestra letra código y nuestro nivel de calidad aceptable. A un lado de la letra código tenemos el tamaño de la muestra y nuestro valor M es donde se cruza la letra código con el nivel de calidad aceptable. En la parte inferior tenemos nuestro nivel de calidad aceptable para una inspección severa. Paso número 7. Seleccionar de manera aleatoria una muestra de tamaño N y a cada una de estas se le mide la característica de calidad, como los datos obtenidos, calcular la media y la desviación estándar muestral. De los siguientes dos índices, de acuerdo con el tipo de especificación que tenga las características de calidad, calcular alguno de los dos. Para la especificación superior tenemos que es el límite superior menos la media entre la desviación. Para la especificación inferior tenemos que es nuestra media menos el límite inferior. También se pueden utilizar los dos en caso de que se tenga los datos necesarios para realizarse estas. El paso número 9 es estimar la proporción defectuosa en el lote. En la tabla 12.18, en la columna ZI y ZS, ubicar su correspondiente valor y desplazarse por este renglón hasta la columna del tamaño N corresponde a la estimación del porcentaje de lote interior P subíndice I y del lado superior P subíndice S. Lado superior P subíndice S, respectivamente. Para calcular nuestro porcentaje final, tenemos que P subíndice I más P subíndice S. Ejemplo, para aceptar un embarque de 200 bultos que deben pesar 25 kilogramos cada uno, se establece como especificación inferior para el peso de 24.5 y como superior de 25.5 kilogramos. Si se establece un nivel de calidad aceptable de 1%, encuentre el plan apropiado con un nivel 4. Nuestros datos es que nuestro lote es de 200 bultos, que nuestra media es de 25, que nuestro límite superior es de 25.5 y nuestro límite inferior es de 24.5. Nuestro nivel de calidad aceptable es del 1% y nuestro nivel es el 4. La solución es determinar el tamaño del lote, que es de 200, especificar
nuestro NSA, que es el 1%, nuestro nivel de inspección, que es el 4%, nuestra letra código de la tabla es H. De acuerdo con la letra código y NSA se busca el plan simple para inspección normal. Nuestra N es igual a 20, nuestra M es igual a 2.95. Selecciono de manera aleatoria una muestra de tamaño N, la cual nos dio igual a 30. Para encontrar esto utilizamos las tablas mencionadas en los pasos anteriores. Nosotros ya teníamos nuestra muestra, que es de 20, y son los que nos aparecen en pantalla. Le calculamos la media y la desviación estándar muestral. Esta se puede realizar mediante Minitab, Excel o la herramienta pues que más prefieran. Calcular los índices de los límites de calidad. Esta de igual forma pues se puede calcular en la herramienta que sea más de su agrado. También pues lo que se utiliza es que para la especificación superior se utiliza pues el límite superior menos la media entre la desviación, y nos da de 1.36. Para la especificación inferior es la media menos el límite inferior entre la desviación, el cual nos dio de 0.43. Después tenemos que estimar la proporción de la unidad defectuosa. Es decir, tenemos que ir a la tabla número 1218 y tenemos que buscar los resultados de los índices de límite de calidad. Este se busca en la parte izquierda de nuestra tabla y se utiliza nuestro número de muestra para encontrar el valor de P de PI y para PS, los cuales son el porcentaje inferior y el porcentaje superior. También nos dice que si nuestra M es mayor que nuestra P, se acepta. Si no, se rechaza todo el lote. Como podemos ver, los resultados que tenemos es que tenemos que P fue de 40.64%, lo cual se rechazaría el lote. Nuestra M vale 2.05 y es menor que P, pues ya que P es de 40.64%. Como lo mencionamos, pues P es mayor que M, lo cual se rechaza el lote completo. A continuación miraremos cómo se hace el Minitab. El Minitab, pues ingresas tus datos de tu muestreo aleatorio. Después te vas a herramientas de calidad. De herramientas de calidad te vas a muestreo de aceptación por variables y seleccionas aceptar o rechazar el lote. Le das clic y te va a mandar a una tablita donde seleccionará los datos de medición. Para eso tuviste que haber calculado ya tu desviación estándar histórica y pues tu valor crítico, que pues es el valor de M, que lo vimos anteriormente cómo se selecciona en las tablas. Se llena los datos, le das clic y te aparece los resultados y que dice la toma de decisión de aceptar o rechazar. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, pues se rechaza el lote.
pues ya que nuestros límites, la distancia crítica de valor K es de 2.95, pues está fuera de lo que se establece y por tal motivo se rechazaría este lote.